Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan aquí en La Luz en mi Andar. Una nueva semana, traemos nuevas lecciones, muy agradecidos a Dios por esa oportunidad. Antes de continuar, deseo agradecer a aquellos que nos pudieron acompañar el día de ayer en la hora de oración. Ciertamente fue muy grato poder hacer saber a Dios esas peticiones y agradecimientos a través de las oraciones de parte de 10 hermanos, al igual de todos ustedes que nos acompañaron. Precisamente, antes de proceder a estudiar la lección de esta noche, vamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de poder contar con la tecnología y las herramientas necesarias para estudiar su palabra en esta hora. Le pedimos que seas con cada uno de los hermanos que nos están acompañando en este momento y que con sus Biblias abiertas podamos explorar acerca de estas señales que han sido escritas para nuestra creencia, acerca de cómo efectivamente Jesucristo es su Hijo, Señor, y cómo Él nos ha permitido la oportunidad de ser sus hijos también. Le pedimos que seas con todos aquellos hermanos que están pasando por dificultades, sean materiales, sean físicas, sean espirituales, Señor. Ayúdalos, confórtalos y permite que puedan apreciar más y más de tu hermosa voluntad, de tu hermosas bendiciones, Señor, sabiendo siempre que debemos de someternos a usted, Señor, y vivir la vida de la manera que a usted le agrada, dándole siempre la honra y gloria a usted en todo lo que hacemos. Sin más, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a poder escuchar esta lección, a meditar sobre ella, a escudriñar las Escrituras y a dar lo mejor de nosotros día tras día para servirle como a usted le agrada. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y pedimos todo esto. Amén. Pues sí, mis amados hermanos, continuamos nuestra serie de estudios Señales escritas para nuestra creencia. Recordando el texto clave es el propósito por el cual el apóstol Juan escribió este relato de la vida de Jesucristo, en el que nos dice acerca de que hizo además muchas otras señales, Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30 al 31. Hemos venido estudiando varias de estas señales, hoy estaremos estudiando una más. Es más, continuamos con el texto donde lo dejamos la semana anterior, es que en el texto, basados en lo que dice Juan 6, capítulo 6 de Juan. Recordamos que hablamos la semana anterior acerca de cómo Jesucristo alimentó a más de 5,000 con unas pequeñas piezas de pan y un par de pececillos. Esto ciertamente fue un milagro que llamó mucho la atención, que llamó mucho a las multitudes a buscar de Cristo, mas no necesariamente lo buscaban con el motivo correcto. Y es precisamente de eso que hablaremos en la lección del día de hoy, porque estaremos hablando acerca del pan de vida. Por lo cual, los exhorto a que abramos nuestras Biblias, vayamos al capítulo 6 de Juan y vamos a estar estudiando los versículos 22 al 40 del mismo. Muy bien. Nuestra primera sección de estudio la titulamos Buscando a Jesús y es lo que encontramos en los versículos 22 al 25. Mas repasemos brevemente los textos anteriores, las líneas anteriores para tomar esa idea de lo que es el contexto de esta lección. Dice de esta manera que en primer lugar tenemos la alimentación de los 5,000. Ya estudiamos sobre eso, lo hemos mencionado. Luego de que ocurre esto, leemos acerca de un evento que ocurre con los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús llegan en barca a Capernaum. Mas repasemos brevemente ese texto entre versículos 16 al 21. Después de que pasó esta situación, después de que todas las multitudes fueron alimentadas, se nos dice, de acuerdo a la palabra de Dios, que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y como puedes ver en pantalla, vemos cómo está la ciudad de Tiberias, donde estaban ellos, y prácticamente tienen que cruzar medio océano, o medio mar, mejor dicho, en este sentido, medio mar,
tienen que cruzar, que parece como un lago, pero medio mar tienen que cruzar para llegar a la ciudad de Capernaum. Entonces van allá, dice que estaba oscuro e incluso se afirma, Jesús no estaba con ellos. Los discípulos proceden entonces a tomar una barca para dirigirse a Capernaum, que recordamos que era una ciudad importante dentro de lo que era el ministerio del Señor. Van hacia allá, pero van sin el maestro. Y seguimos leyendo cómo se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que eso es aproximadamente para las distancias como las manejamos hoy en día, cerca de 6 millas o 10 kilómetros. Ahora bien, tal vez en una carretera para nosotros 6 millas, 10 kilómetros no es nada, pero cuando se trata del agua es una distancia bastante considerable, especialmente la profundidad que puede haber bajo esas personas, ¿verdad? Entonces, estaban bastante metidos dentro de este mar cuando ocurre esta situación. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Aquí tenemos un milagro, una señal más que no estamos analizando totalmente en la lección para el día de hoy, pero un hombre que camina sobre el agua. Están dentro del océano, 10 kilómetros de distancia. ¿Cuánto puede tomar esa persona? ¿Cuánto tiempo puede tomarle una persona nadar esa distancia? No lo sé. ¿Cuánta resistencia, condición física? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sabemos es que él ni siquiera está nadando, está caminando tranquilamente sobre el agua, se aproxima a ellos y ellos tuvieron miedo. Y él les dice, no teman, yo soy, no teman, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces vemos cómo hizo Jesucristo para transportarse toda esa distancia, porque el texto nos está diciendo, Él no estaba con ellos. Aquí ciertamente es un milagro más, es una señal más para nuestra creencia, y especialmente por los eventos que han de continuar. Porque recordamos, estaban en Tiberias, estaban en esa ciudad, habían alimentado a los 5,000, Jesucristo incluso había predicado, se había dado todo este tipo de situaciones, y es lo que nos lleva entonces al texto que vamos a analizar, porque había una gran multitud en Tiberias. Ciertamente, todas estas personas fueron y fueron alimentados por él. Entonces, leemos versículos 22 al 24, dice de la siguiente manera. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca. Vieron que efectivamente de todas las que se fueron, de todos los barcos que habían allí, solamente una zarpó, solamente una salió. Y entonces tenemos esta situación de que dice que habiendo habido allí una más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Entonces, estas personas en Tiberias vieron una barca que se llenó con los discípulos de Jesucristo. Jesucristo no entró y esa es la única barca que salió. Es lo que nos está afirmando. Esta fue la única que partió de Tiberias hacia donde fuera que fueran los discípulos. Esto es detalle que obviamente muchas de esas multitudes no sabían, pero simplemente sabían. Se fueron los discípulos en una barca. Jesús no estaba con ellos. Continuamos leyendo porque nos dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Los demás barcos continuaban allí. Y continuamos porque precisamente el versículo 24 nos dice, cuando vio pues la gente la gente que Jesús no estaba allí, estos en Tiberias vieron, Jesucristo no está aquí. Sus discípulos fueron hacia Capernaum. Vamos para allá entonces, porque probablemente allá le encontremos. Pero si él no estaba con ellos, ¿cómo pueden estar seguros de que él estaba allí? Se da esta situación. Esta gente dice, vamos a pensar que quizás fueron allí. Y efectivamente, el versículo 25, ellos hacen una pregunta al encontrar a nuestro Señor. Le hacen la pregunta, Rabí. Recordamos que el término Rabí no es un hola, Señor, ¿cómo está? No, era una palabra que llevaba peso, llevaba autoridad. Estos hombres se acercan al Señor reconociendo que hay autoridad en sus palabras, en lo que Él hace. Le llaman Rabí. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Es que acaso no te sorprendería saber que alguien de un momento de la noche a la mañana aparece en tu casa y no sabes cómo fue que salió porque tú no viste que cogía ningún tipo de transporte la noche anterior? Entonces, ¿cuándo llegaste acá? Ellos se hacen esta pregunta y esto nos lleva a ver qué respuesta les da Jesucristo. Versículos 26 y 27 que dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Son palabras de peso, amados hermanos. Son palabras de peso, amados amigos. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Ustedes no vienen con una intención de seguirme a mí.
Vienen con la intención de recibir algo más. ¿Por qué? ¿Quién no quiere comer de gratis? ¿Alguna vez te han invitado a un restaurante sin tener que pagar? Sabemos que hay personas que quizás se abusan en el sentido de que, me invitaste, voy a pedir el plato más caro porque no tengo que pagarlo. Hay otras más humildes de que, bueno, pido algo económico para que la persona no gaste mucho. Pero ciertamente a quién no le gusta comer de gratis. Llenarse la panza, perdón por la palabra, sin gastar un centavo. Qué bonito sería vivir así, ¿verdad? Qué fácil sería la vida. Jesucristo les está llamando la atención en este sentido de que vinieron porque quieren comer más pan y saciarse. Porque no fue que simplemente comieron un poquito de pan para el camino, sino que recordamos en el milagro que estudiamos la semana pasada, efectivamente los alimentó de que incluso quedaron llenos, incluso sobró comida. Pero Cristo, conociendo el corazón de estas multitudes, ellos de que, ¿cómo llegaste acá? No estás preguntándome por eso. ¿Quieres recibir más? Y les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabajad, amado hermano. Dios siempre nos exhorta a esforzarnos, a trabajar, a conseguir una prosperidad en base a nuestro esfuerzo, a nuestro trabajo, en base a, como se dice popularmente, el sudor de nuestra frente. Dios desea que nosotros comprendamos el valor de las cosas y por lo tanto nos esforcemos por ellas. Y aquí Jesucristo les está haciendo saber, ustedes vienen aquí para comer más, mas yo les digo, trabajen y no necesariamente por comida que es algo que uno come y desecha pronto, sino por una comida que va a darles vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Sí, hicieron ese viaje para venir a comer. Bueno, aquí no se trata de comer. Aquí se trata de que si hicieron este viaje, vamos a comer comida espiritual y vamos a ver efectivamente lo que tengo para darles y a ver si ustedes desean tomar de esto. Ante esto, nuestra siguiente sección de estudio, basada en los versículos 28 y 31, la titulamos Ignorancia o descaro. Y vamos a adentrarnos en ello, porque Jesucristo les dice esto y vamos a ver cuál es la reacción, cuál es la interacción que hay con estas multitudes. ¿Por qué decimos que ignorancia o descaro? Bueno, descaro lleva la idea, de acuerdo a la Real Academia Española, de desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta de respeto. ¿Por qué decimos esto? Veamos la conversación. Versículo 28 nos dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Básicamente, bueno, nos estás diciendo que trabajemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Es una pregunta sincera, ¿cierto? Es una pregunta válida. Entonces, vamos a ver qué respuesta da Jesucristo a esta pregunta válida. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesucristo le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le ha enviado, en el que Él ha enviado, perdonen. ¿Qué dices? Ese es el trabajo que debemos de hacer. Que para poder comer esa vida eterna, para poder saciar esa necesidad de vivir eternamente, ¿qué es lo que debo de hacer? La voluntad de Padre, la voluntad de Dios. Es la obra de Dios que creáis que Él, en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el que Él ha enviado? Bueno, diríamos nosotros en base a las pruebas que tenemos hoy en día. No caminamos con ellos en ese tiempo. Pero ciertamente si en estos días, en esta actualidad, yo viese una persona que de un poquito de comida alimenta a miles, esta no es una persona normal. Esta persona debe ser alguien enviado por Dios. Y Jesucristo acaba de decirles, ¿cómo pueden saciar esa hambre espiritual, esa hambre de justicia? Es que crean en quien Dios ha enviado. Y ciertamente esta persona ha mostrado que Dios le ha enviado. ¿Vemos el peso de estas palabras? ¿Cuál debería ser la respuesta humilde de estas personas? Y que ciertamente tú eres el Cristo, deberían ser las palabras que salieran de la boca de estos hombres y mujeres. Pero ¿qué es lo que sale? Una pregunta más. Él les ha respondido una pregunta simple con una respuesta enfática. Deben de creer en quien Dios ha enviado. ¿Y qué responden ellos? ¿Qué señal? Aquí es donde veo y por eso tildo o titulo esta sección de las escrituras como descaro por parte de estos hombres. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No te parece un poco insensato esto? Vienen desde el otro lado del mar, vienen buscándole a él, le llaman rabí, y cuando él les dice lo que deben de hacer, ellos de que
¿Qué señal? Es de la noche para el día siguiente lo que estamos leyendo. El día anterior escucharon y se alimentaron, mas ahora, ¿qué señal le haces? ¿Tan rápido puede olvidar una persona? ¿Qué más nos dice? Leemos, seguimos leyendo, nos dice que estos incluso llegan a decir, nuestros padres, hablando del pueblo de Israel en el desierto, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ya estamos comenzando a ver un poco de intención aquí. ¿Qué pasó el día anterior? Cristo les dio de comer. Ellos no se tuvieron que preocupar por nada. Estuvieron allí escuchando el mensaje y recibieron comida gratis. ¿Qué están quizás esperando en este momento? Hemos venido aquí no necesariamente para escucharte, sino porque estás ofreciendo comida gratis, sin ningún esfuerzo. Pan les dio de comer. Estudiamos brevemente acerca de ese pan que están hablando estos hombres, y tal como menciona el pasaje, dice, nuestros padres comieron el maná. ¿Sabes curiosamente qué significa maná? La palabra de Dios nos lo revela. Tal como leemos en Éxodo 16, 14 al 16, allí hay unas palabras que obviamente en nuestro español no estamos leyendo el hebreo, pero esas palabritas en español es el significado de maná. Dice la palabra de Dios. Entonces, Éxodo 16, 14 al 16. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? El pueblo de Israel no sabía cómo describir a esa cosa que acababan de ver. Y esas tres palabras, ¿qué es esto? Es el significado de maná. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Importante esto. Esta actualidad, si puede decirse, esta actualidad judía que cruzó el mar para ir a escuchar y pedirle más pan a Jesús, está pensando en ese pan que Dios dio en el momento en que esta gente estuvo en el desierto, que ellos mismos, sus antepasados, estuvieron en el desierto. Pan que Jehová os da para comer. El versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Dios proveyó pan de una manera en que no le iba a hacer falta a nadie en ese pueblo durante ese tiempo. Día tras día iba a darles pan. Más adelante las escrituras nos dice que el día viernes Dios proveía el doble de pan. ¿Por qué? Por el día sábado, el día de reposo. Ese día, entonces, guardaban del viernes, guardaban lo que quedara para alimentarse el sábado. Y por lo tanto Dios hacía que ese pan se regenerara o que volviera a salir o que volviera a caerles del cielo, mejor dicho, 6 días a la semana, un día no. Entonces, durante este periodo leemos de esto. Leemos que efectivamente el versículo 31 nos afirma acerca de qué es esto, es el significado de maná, porque dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Alguna vez has comido algo que quizás nunca has probado y no tienes idea de, de a qué sabe? ¿Tratas de asociarlo con algo? Sé que muchas personas a veces comen una carne que nunca han probado y lo primero que va a salir de sus bocas es, sabe como a pollo. Bueno, aquí nos dice, sabía, era como una semilla como de culantro blanco, su sabor era como hojuelas con miel. Pero no eran hojuelas con miel, no habían sido procesadas. Era algo que Dios proveyó para ellos en ese tiempo. Parte de un milagro que Dios hace para cuidar de su gente. Esto también me recuerda a mi juventud cuando veía este programa del Chavo del Ocho y vendía unos refrescos. Creo que aguas frescas les dicen en México. ¿Y qué es lo que decía el chavo? Decía, esta es de tamarindo, pero parece de limón, pero sabe a Jamaica, algo así creo que es lo que decía. Quizás te identifiques con eso. No sabía qué era él, pero tenía ese producto. Bueno, el pueblo de Israel no sabía qué era el maná, pero había sido dado por Dios y los alimentaba. Y leemos efectivamente en Josué, vamos a Números 14:33, en que se nos dice efectivamente que pasaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia. Se envió a unos hombres a buscar hacer un reporte acerca de una tierra que Dios ya les había dado.
Estos trajeron un mal reporte y es triste que toda esa generación que cruzó el Mar Rojo, que salió de Egipto, que estuvo en el desierto, cuando se mandó este reporte, toda esa gente necesitó darse una cuarentena. Curioso como tenemos hoy en día, ¿verdad? Una cuarentena para que se limpiase esa mala gente que tuvo ese mal reporte y que de todos esos miles de personas, más de 600,000 personas, solamente dos, Josué y Caleb, fueron los que sobrevivieron y siguieron con vida para llegar a la tierra prometida. Estuvieron en el desierto, todo este tiempo se alimentaron con maná y siguieron alimentándose con maná durante todo ese tiempo. Y nos dice José 5:12 que el día en que efectivamente ellos llegaron a la tierra y ya podían producir de la tierra, ese día el maná cesó. ¿Por qué todo este pequeño análisis sobre el maná? Porque es el argumento que están dando las multitudes que fueron a visitar a Jesús. Estos hombres, no ignorantes porque están citando algo bíblico, sino más bien descarados. Porque ¿qué es lo que hacen saber? A nuestros padres los alimentó por 40 años. Tú nos has dado comida solo un día y tenemos que creer que eres el que vino de Dios. Pensemos en los eventos que están ocurriendo. Jesucristo ya les hizo saber, ustedes no han venido para seguirme a mí, han venido porque les di de comer. Y todos estos cuando responden le hacen saber, creer en ti. Eso es lo que debemos de hacer. Creer que Dios te ha enviado. Si solamente nos diste comida un día. Dios alimentó 40 años a nuestros padres. Venimos por más. Podría ser la interpretación que podríamos dar a este evento, ¿verdad? Pero entonces Jesucristo en los siguientes versículos procede a dar el significado de lo que es el pan. El significado realmente de el maná y de que Cristo estuviese caminando entre ellos. Ahora, pasemos a ese texto. Versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo. Recordamos que cuando Jesucristo hace esto, es para hacerles saber efectivamente, les estoy hablando claro. Lo que digo aquí es verdad. Presten atención. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. En primer lugar, Moisés no tuvo el poder para preparar ese pan. Moisés no tenía el poder para hacer que ese descendiera del cielo. Ciertamente, bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo de Dios estaba siendo bendecido por Dios. Entonces, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. A ustedes, particularmente a esas multitudes que acaban de llegar, no. A ustedes no se les da el maná. Eso ya pasó en ese momento, en los días de Moisés. Dios está dándoles algo mejor hoy. Dios les ha dado el verdadero pan del cielo. Y continúa diciéndonos, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Palabras poderosas. Sí, el maná descendió del cielo, sí les dio vida a ese pueblo, pero ahora este pan del cielo descendió del cielo, como estamos leyendo, y da vida al mundo. Y no la vida de que alguien haya nacido o de que alguien se haya alimentado, sino esa vida eterna que solamente Él puede ofrecer. Vuelve a hacerles saber todo esto, les está aclarando acerca de cuál es el verdadero pan, que no estén pensando materialmente, estén pensando espiritual y celestialmente. Y ellos, ¿qué les dicen? Perdonen, antes de eso, recordamos Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Satanás le decía algo y Jesucristo ¿qué hacía? Escrito está. Y entre lo que escrito está le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Recordemos ese texto, Mateo 4, 3 y 4. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿qué? Ese elemento principal, pan, ¿verdad? El maná, el pueblo de Israel, pan, un alimento. Entonces, el pan es importante y vemos el significado de las escrituras y cómo ellas se acomodan, cómo ellas nos ayudan en que no se contradicen, sino que sirven como comentario uno del otro, de estas líneas, de estos pasajes. Vemos cómo todo nos hace saber la verdad. Entonces, vemos en este caso, Satanás tienta a Jesucristo con pan. ¿Y qué le responde Jesucristo? Precisamente las palabras que hacíamos hace unos minutos.
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué pasó con esta gente que acabamos de hablar? Ellos hablaban del maná. Y estas palabras que Jesucristo da en respuesta a Satanás están conectadas con el maná. Y eso lo vemos de Deuteronomio 8:3. Leámoslo. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Ya hablamos sobre eso. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué hizo Jesucristo con Satanás? No te hablo de mi opinión. Jesucristo tenía todo su derecho a decir opinión si era Dios. Es Dios. Jesucristo podía haber dicho lo que él quisiera de su boca, pero nos da una enseñanza. Debemos vivir bajo la palabra y defender nuestros argumentos con la palabra. Jesucristo fue a la palabra de Dios al darle respuesta a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, Mateo 4:4, Jesucristo cita Deuteronomio 8:3 y vemos esta conexión con ese maná del que estamos hablando en esta situación cuando Jesucristo llega de vuelta a Capernaum y estas multitudes van detrás de él. Ellos vienen buscando pan. Jesucristo está ofreciendo el mejor pan que puede haber. Un pan que ciertamente saciará el hambre de todas estas personas. No física, pero sí espiritual. Entonces, vemos que después de esta conversación, ¿qué ocurre? Jesucristo o el pueblo le responde, Señor, danos siempre de este pan. Ya no son por 40 años. Ya no están pidiendo una vez perdida. Ya no están viendo que, bueno, hoy voy a acompañarte para ver si como hoy. Aquí, después de lo que él dice, estos hombres pueden y proceden a decir, danos siempre este pan. ¿No te recuerdan las palabras de alguien más? Estudiamos sobre ella hace un par de semanas. Sí, la mujer samaritana, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que Jesucristo le pidió agua y ella y que tú, ¿cómo vas a pedirme agua a mí? ¿Y qué agua me vas a dar a mí si no tienes ni siquiera de dónde sacar esa agua? Pero después de que Jesucristo le habla y ella ve lo que dice, ¿qué responde ella? Ella le dijo, dame esa agua, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuevamente vemos un concepto terrenal. ¿Quién no sufre de sed? Ahorita, después de estar hablando tanto tiempo, ¿qué creen que voy a hacer? Voy a tomar agua para refrescar mi garganta. Después de un largo día de trabajo, uno espera tener un buen plato de comida esperándolo en casa para después descansar, ¿cierto? Entonces, son necesidades que tenemos a diario. Pero Jesucristo nos está mostrando que por encima de esa necesidad física o material, Él nos da algo mejor. Satisface la necesidad espiritual que tenemos. Y eso es lo que le dice a estos hombres, a estas multitudes que cruzaron el mar para ir a donde Él. ¿Cuál es la enseñanza? La misma palabra de Dios nos lo dice en los últimos 5 versículos que estudiaremos. 6 versículos, perdón. Versículos 35 al 40. ¿Cómo dicen? Dicen así. Primero que nada, Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Palabras similares a las que dijo la mujer con respecto al agua. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que vuelve a afirmar este concepto. Jesucristo va a saciar esa necesidad que tenemos de justicia, de paz, de vida. Le hace saber esto a ellos. Yo soy el pan de vida. Vengan a mí y nunca más tendrán hambre. Continúa, les dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuál fue la pregunta que hicieron ellos? Horas después del milagro del pan y los pececillos. Ellos vieron que ocurrió esto. Ellos comieron, ellos sintieron, ellos saborearon, olieron. Ya, sus sentidos estaban al máximo. Ellos vieron esto, pero no creen. Porque con qué descaro vienen a preguntarle que qué has hecho para que nosotros creamos. Recuerdo hace 2 años, el mundial, y como latino que soy, es casi probable que creo que el 99.9% de los latinos nos encanta el fútbol y por lo tanto nos encanta ver el mundial de fútbol. Hace 2 años en Rusia, como costarricense.
gozando ese partido, pero ¿contra quién? Contra Brasil. Y hay un video que llegó a hacerse viral de un joven que era ciego y sordomudo. ¿Te puedes imaginar ese tipo de vida? Básicamente dependía del gusto y del tacto. Y ese joven sordomudo, de acuerdo a ese video viral y como pongo en pantalla ahorita la información, un hincha ciego y sordomudo celebra con extrema emoción. ¿Cómo puedes celebrar algo que no saboreas? Pero, ¿cómo puedes demostrar que esa emoción de algo que no has visto, que no has escuchado, que no sabes cómo es? ¿Cómo puedes vivir eso? Bueno, este joven lo hace. El gol que anotó el futbolista brasileño Coutinho el pasado viernes ante Costa Rica. A pesar de sus limitaciones fisiológicas, el joven pudo disfrutar del emocionante encuentro. ¿Cómo un ciego sordomudo puede creer que el fútbol es un deporte que apasiona y que alegra y que emociona? No lo vio, pero sabe lo que es. Disputado entre ambas selecciones latinoamericanas gracias a dos amigos. Aquí vemos cómo estos amigos le ayudan a sobrellevar esta situación. Bueno, Jesucristo es nuestro amigo que nos está ayudando a ver la verdad de lo que Dios tiene para con nosotros. Pero continuamos porque dice que el joven, uno de esos amigos, se apoyaba con un tablero de fútbol emulando el campo de juego y movía las manos de este muchacho para que él se sintiera como que está dentro del mismo partido. Le narra a través de tocar eso, obviamente el muchacho no lo va a escuchar. Pero al hacer esos movimientos con su mano, ese joven está sintiendo la narración del partido y cómo se está moviendo en el campo de juego. Y se nos dice que incluso otro en la espalda, el otro amigo en la espalda dibujaba palabras como diciendo, la pasó, la recibió tal, este jugador tiene la bola, qué sé yo. Pero este joven sin ver cree en el fútbol. Y eso es lo que quiero poner como ilustración en el sentido de que tenemos la hermosa bendición de que efectivamente Jesucristo les hace saber a ellos, ustedes me han visto y no creen. ¿Necesitan realmente ver para creer? Me recuerda tanto precisamente al pasaje antes de nuestro texto clave de estudio. Es que justo antes de que Juan nos haga saber que todas estas señales han sido escritas, nos hace saber acerca de Tomás y cómo él necesitó ver pruebas de Jesucristo. Y el versículo 29, ¿qué dice? Porque Juan 20:29, disculpen, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amados hermanos, hay muchos artistas en este mundo que han hecho hermosos cuadros, estatuas, y también hay muchos comerciantes que llevan de esos cuadros, estatuas a tu casa, te la venden como la imagen de Cristo, la imagen del divino niño, la imagen esto, la imagen otro, pero no son Cristo, no lo son. Y aunque no lo pienses, si tú participas de ese tipo de imágenes, estás participando en idolatría, porque estás creyendo en una imagen que no es bien cierta. Qué hermoso es saber que son bienaventurados los que no hemos visto a Cristo y creemos en Él. No necesito ver si Cristo mide 1,90 m, si tiene cabello lacio, si tiene cabello rizado. No necesito de una imagen física para saber que es mi Salvador. Jesucristo lo ha afirmado y se lo está diciendo a este grupo de hombres que están con Él y le están viendo en carne y hueso. Ellos sí saben la estatura, contextura, nariz, color de piel, todo lo conocen de Cristo y no creen en Él. Vieron los milagros y no creen en Él. Pero hoy nosotros tenemos la hermosa bendición de saber, no le he visto, pero la palabra de Dios me revela quién es Él, que me ofrece salvación y voy a obedecerle. Eso es lo hermoso de esto. Jesucristo nos está afirmando acerca de eso. Él es el pan de vida. Comemos de Él cada domingo porque recordamos que la cena del Señor es en memoria de Él. Y ese pedazo de pan que comemos es en memoria del cuerpo que Él dio en la cruz dando su vida por nosotros. Entonces, Él es el pan de vida, es el único que ofrece la vida eterna. Pero continuamos con nuestro texto, porque aquí dice el versículos 38 al 40, leámoslos. Porque he descendido del cielo, me salté un pasaje, disculpen. Versículo 37, el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué nos está diciendo nuestro Salvador? Él está dispuesto a recibirte siempre. Si vienes a Él, Él te va a recibir. Pero si lo haces de lado, si lo ignoras, si no le buscas, ¿qué puede hacer Él en ese gran día? No te conozco, nunca viniste a mí. Pero si vienes a Él y haces su voluntad, Dios es grande para
darte esa bendición porque Él mismo nos lo ha hecho saber. Mateo 10, 32 y 33. El que me confiesa delante del hombre, yo le confesaré delante del Padre. Estoy parafraseando. El que me rechaza o me niega delante del Padre, delante del hombre, yo le negaré delante del Padre. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así que Él dice, hace saber, ustedes vienen a mí, yo no los voy a echar. Ustedes han venido a mí en este momento, están buscando pan, yo les estoy dando el verdadero pan. ¿Desean tomarlo o no? Ese es su problema. Esa es su decisión. Esa es su elección. ¿Desean hacer la voluntad de Dios, sí o no? Es lo que le está diciendo Cristo a estas multitudes. Y es lo que nos dice a través de la palabra el día de hoy. Entonces, el que a mí viene no le echo fuera. Jesucristo Él está esperando que vengas a Él. Pero una vez que vengas a Él, hagas de acuerdo a lo que Él espera que hagas. Entonces, ahora sí, pasemos a los 3 últimos versículos. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Dios le ha dado todo a Jesucristo. Y Jesucristo ha hecho todo lo que está a su alcance para que nada se pierda, sino que lo resucita en el día postrero. Dios le dio esa potestad a Jesucristo. Jesucristo la ha tomado, ha hecho lo que debía de hacer. Y cuando venga ese gran día, aquellos que están con Él serán resucitados en ese día postrero para esa hermosa bendición que ha sido preparado para ellos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre, nos dice entonces, es que ha enviado a su Hijo, ha dado a su Hijo, y aquellos que han visto, obviamente, en el caso de estos hombres que estaban allí, obviamente para nosotros que hemos visto a través de la palabra de Dios que efectivamente Jesucristo es el Hijo de Dios y que todas estas señales que han sido escritas nos ayudan en nuestra creencia de que efectivamente Él es quien es, podemos ver que efectivamente Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Cómo deseo que culminemos con este estudio, amados hermanos y amigos, recordando una de las bienaventuranzas? Nuestro Señor, en ese sermón en la montaña o en el monte, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué nos está haciendo saber nuestro Salvador? ¿Qué es lo que Él está haciéndonos aprender sobre este sentido, sobre esta información? Es simple y sencillamente que Él es el pan de vida y que Él es el agua que sacia nuestra sed hoy y siempre. Él tiene hermosos planes para ti y para mí. Él tiene hermosas ofertas que hacerte, si se puede decir. Él saciará tu hambre. Él saciará tu sed. No la física. A pesar de que siempre sabemos que Dios provee siempre. No nos abandona ni nos desampara. Pero cuando pasemos de esta vida, Él es el que nos dará ese lugar que fue a preparar y que está preparado para nosotros. Él fue a ese lugar y vendrá para llevarnos a Él. Él desea que estemos con Él. Y aquellos que estamos deseosos de justicia, aquellos que estamos deseosos, hambrientos y sedientos por la justicia, aunque este mundo no la demuestre, Dios tiene un gran plan para nosotros y saciará esas necesidades. Jesucristo las ofrece. Solamente en Cristo puedes encontrar las bendiciones espirituales. Solamente en Él están estas bendiciones espirituales. Y para estar en Él necesitamos someternos al Evangelio, porque Él ha dicho que el que creyere y fuere bautizado será salvo. No basta simplemente con decir que yo creo. No basta simplemente con decir que Dios es bueno y que le amo y que es especial para mí. No es suficiente con que mis padres creyeron, hicieron algo por mí y por lo tanto yo ya pertenezco a esa religión. Dios tiene un hermoso plan para ti y para mí. Dios desea que estemos con Él en la gloria y Dios nos lo ha revelado a través de su palabra y a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué preguntaron aquellos que escucharon sobre Jesucristo cuando fue predicado en el día de Pentecostés? ¿Qué haremos ahora, hermanos? ¿Qué haremos? Hemos escuchado sobre este hombre al que matamos y crucificamos y es el justo, es el Mesías, es el Cristo. ¿Qué hacemos ahora? Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados en el nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo. Jesucristo es el que autorizó este bautismo. No es un simple capricho de nosotros, los miembros de la iglesia de Cristo, de decirte tienes que bautizarte porque a mí se me antoja,
porque no es así. Te pedimos que seas bautizado del perdón de tus pecados, porque es Jesucristo el que lo autorizó, es el que lo pide y es el requisito que Él tiene para agregarte a ti, a su iglesia. Si aún no eres cristiano, puedes serlo hoy. Puedes obedecer el Evangelio y puedes comunicarte con nosotros para saber cómo hacerlo o hacerte saber con quién puedes comunicarte en tu comunidad para hacerlo. Y si ya lo has hecho, amado hermano, sigamos fieles. Que si trastabillamos, que si nos equivocamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no simplemente porque Él es fiel y justo, sino porque le hemos demostrado ese arrepentimiento, tal como leemos en 1 de Juan. Él desea que si nos equivocamos, vengamos a Él, nos arrepintamos y le confesemos esas ofensas. Cual sea la situación que tengas, amado amigo y hermano, esperamos que puedas tomar la decisión ahora, mientras hay tiempo. Mañana no está prometido para nadie. Con esto, amados amigos, entonces culminamos el estudio de esta noche y los invitamos a acompañarnos mañana, martes, martes, jueves y viernes son los días que tenemos estas sesiones de la luz en mi andar. Lecciones para seguir creciendo espiritualmente, lecciones para aprender sobre esta vida abundante que tenemos, lecciones sobre hombres de la Biblia que cometieron errores, pero también hicieron cosas buenas, así que podemos aprender de los errores de ellos para no cometerlos y de las cosas buenas para entonces sí hacerlas. Y ciertamente los viernes tenemos donde en la Biblia encuentro, en la que hay preguntas basadas en lo que muchas denominaciones creen y que vamos directamente a la Biblia para ver si efectivamente es lo que ellos dicen o si la Biblia dice algo distinto, que es lo que realmente debemos de hacer. Sin más, Dios te bendiga ricamente, tengas una hermosa noche y la paz de Dios sea contigo. Nos vemos en la próxima ocasión. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.